Hola a todas y a todos. Nos encontramos en la última unidad, en la unidad 5, en el trabajo práctico número 10, donde vamos a hablar de los diferentes sistemas de salud que existen en el mundo. Bueno, entonces, si vamos a hablar de sistemas de salud, lo primero que tenemos que analizar es qué cosa es un sistema. Ustedes en la carrera están viendo muchos sistemas porque ven sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema respiratorio. Ahora vamos a ver sistemas de salud. Un sistema es un conjunto de elementos que funciona como un todo y que están conectados entre sí esos elementos. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo en común. Es decir, que si hablamos de sistemas, tenemos que analizar, según lo que dice la definición, los elementos del sistema, cómo es que están conectados, qué relación tienen un elemento con el otro y cuál es el o los objetivos de ese sistema. Y para definir ahora qué es un sistema, tomamos a partir de esa definición la definición de la OMS, por ejemplo. Por supuesto, la OMS tiene una definición de sistema de salud también, donde dice que es un conjunto de organizaciones, instituciones y recursos cuyo propósito fundamental es mejorar la salud de las poblaciones y garantizar el derecho a la salud. Es decir, que los elementos de lo que estamos hablando son todas las organizaciones, instituciones y todos los recursos, incluidas las leyes, las normas, decretos, reglamentos, etcétera, que tienen que ver con la salud. Tobar, que es un autor argentino, dice, el sistema de salud son todas las acciones que hace la sociedad y el Estado para mejorar la salud de las poblaciones. Entonces dice, una definición que se usa mucho es, el sistema de salud es la respuesta social organizada a los problemas de salud de la población. Pero si queremos tener una visión más dinámica, como la que tiene Julio Frenk y Murray, dice, es el conjunto de relaciones que se da entre dos cosas, entre la población y todas las instituciones que están dedicadas a las actividades sanitarias. Bueno, estas son algunas de las definiciones del sistema de salud. La que se usa mucho, que a mí me gusta, es la respuesta social organizada a los problemas de salud. Pero no importa. Todas las definiciones eh, tienen algo de bueno y algo de malo y algo siempre adolecen, como todas las definiciones. Haciendo un poco de historia, con los sistemas de salud, los sistemas de salud empiezan como tal en el siglo XX, pero nosotros ya vimos que hubo una especie de germen primigenio de los sistemas de salud allá por la Revolución Industrial, siglo XVIII y siglo XIX. La Revolución Industrial, recordemos, fue un hito importantísimo en la historia de la salud porque la gente pasó del campo a la ciudad y ahí empezaron a verse otra forma de ver la salud, sobre todo con la medicina social que arranca en esa época. En Inglaterra, lo primero que ocurre entonces es la organización de los obreros para cuidar su salud. Y el lobby que hacen esos obreros para lograr la primera ley de higiene pública que se da en 1848, lo cual fue muy importante porque en 1853, apenas 5 años después, aparece la primera epidemia de cólera que mata más o menos 25.000 ingleses. Fue una cosa terrible, pero había cierto grado de organización. Ya en 1911, centrado el siglo XX, aparece el primer esbozo de lo que después fue el sistema inglés, que lo vamos a ver con mucho detalle en este teórico. En 1865 en Rusia también aparece una medicina rural a cargo del Estado. Y es en Alemania, otro sistema que vamos a ver con mucho detalle hoy, Otto Bismarck en 1883 impone la primera ley de seguro de salud obligatorio. Es decir, en resumen, para la Primera Guerra Mundial, que termina en el 17, ya había algunos servicios de salud que no estaban armados como sistemas, pero ya había algunos servicios de salud. No es sino hasta después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 45, cuando se concibe la salud como una responsabilidad del Estado, como una responsabilidad social,
y como un sistema. Entonces, ya entrado el siglo XX, el primer país que crea un sistema estatal de servicios de salud es la Revolución Rusa, que se da en 1917. Y luego Rusia incorpora a todos los países que están bajo su órbita en lo que era Europa del Este. Bueno, todos esos países son incorporados también al mismo sistema de salud que era estatal. En 1948 es uno de los hitos porque se crea el sistema de salud británico, del cual vimos ya que había algún germen a principios de siglo, pero ya es en 1948 donde se crea el sistema de salud del Reino Unido como más o menos como lo conocemos hoy, más o menos por la mitad del siglo XX. Canadá crea su sistema de salud en el año 1944, que es muy similar al sistema de salud británico. Y recordemos que es uno de los países del Commonwealth, es decir, que forman parte de la órbita del Reino Unido, como Australia, Nueva Zelanda, que todos tienen un sistema de salud similar. Israel crea su sistema de salud en 1948. China, a partir de la revolución maoísta, recuerdan los médicos descalzos de los que hablamos cuando hablamos de APS. Bueno, eso se da en la revolución comunista en China de 1949. En América Latina, luego de 1945 es cuando empiezan a aparecer todos los sistemas de salud. Chile es el primero que crea un sistema de un seguro de salud obligatorio en el 52. Es decir, que en general en todos los países occidentales y gran parte de los orientales se crean los sistemas de salud en el siglo XX. Es decir, los sistemas de salud son del siglo XX. Son, podríamos decir, bastante nobles, bastante nuevos. Bueno, cuando dijimos que la salud estaba organizada en sistemas y que los sistemas tenían elementos, tenían relaciones y tenían objetivos, bueno, ¿qué elementos tienen los sistemas de salud? Haciendo una síntesis de todos los elementos que hay en un sistema de salud, podemos decir que hay 4 elementos que nosotros tenemos que mirar con mucha atención dentro de ese sistema. Primero es el elemento regulador, es decir, cuáles de los elementos se dedican a regular, a conducir, a gobernar el sistema de salud. Habitualmente son los ministerios de salud de los países, o el nombre que tengan en cada país, los que se encargan de regular. El otro elemento al que le tenemos que prestar atención es quiénes son los prestadores. Aprendemos una palabra nueva. Prestador es todo aquel que brinda un servicio de salud, que puede ser personas, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, médicos, enfermeros, o instituciones, clínicas, sanatorios, hospitales, consultorios, policlínicos. Es decir, quiénes son los prestadores y de quién depende, si son privados, si son públicos, si son de beneficencia. El otro elemento que tenemos que observar, también con mucho detalle, porque es el que finalmente va a permitirnos clasificar a los diferentes sistemas de salud, es el financiador, es decir, quién paga la salud. La salud siempre hay que pagarla, nunca es gratis, pero el financiador es quien la paga. Puede ser que la pague el Estado, puede ser que la paguen los trabajadores, o puede ser que la paguen terceros pagadores. Y finalmente, los usuarios. ¿Quiénes son los beneficiarios del sistema de salud o los usuarios? Si son las familias, si son los afiliados, si es universal, perdón, y es para todos, si es para los ciudadanos solamente, si es para los trabajadores, si es para sus familias también, o si es para los que pagan. Esos son los elementos comunes a todos los sistemas de salud. Y lo otro que tenemos que ver es cómo se interrelacionan esos elementos para brindar salud a la población. Entonces podemos hablar de una dimensión económica, de un modelo de financiación, de una dimensión política, que es el modelo de gestión, y de una dimensión médica, que es el modelo de atención. Vamos a explicar cada uno de estos 3 porque son de mucha importancia para entender los sistemas de salud. Primero, el modelo de atención, o hablar del modelo de atención, implica hablar de la parte más médica del sistema,
¿Por qué? Porque tiene que ver con qué prestaciones voy a brindar, a quién se las voy a brindar, dónde se las voy a brindar. Bueno, todo eso es lo que hay que decidir cuando uno decide el modelo de atención. En general, los países organizados tienen un modelo de atención basado en la atención primaria de la salud, con un primer nivel, se necesita un segundo nivel, y si se necesita más, un tercer nivel. Entonces, los niveles es un tema que tenemos que definir. El primer nivel de atención, cuando hablamos de primer nivel de atención de la salud, se refiere a todos los efectores que brindan atención ambulatoria. Esto es salita, unidad sanitaria, centro de atención de primer nivel, bueno, como le quieran llamar, SIC, ahí tienen 1000 nombres, pero todos se caracterizan por ser un lugar donde se brinda atención ambulatoria, no hay internación. Y tiene además el trabajo de recibir a los que demandan atención y de ir a buscar a los que no vienen a demandar atención, porque un centro de atención de primer nivel tiene mucha tarea territorial. El segundo nivel de atención se refiere sí a las instituciones que tienen internación. ¿Qué internación? Las 4 especialidades básicas: clínica, pediatría, cirugía y ginecobstetricia. Esas 4, la internación de esas 4 básicas, más consultorios que puede haber de ciertas especialidades, es lo que define un hospital de segundo nivel. En este caso tenemos la foto del Hospital Gutiérrez, que es un claro ejemplo de un hospital de segundo nivel. Y finalmente, el tercer nivel de atención es el máximo nivel en cuanto a complejidad, o en cuanto a complejidad de aparatología, y es el que tiene unidades de terapia intensiva, unidad coronaria, donde tiene atención de neurocirugía, es decir, toda una infraestructura que permite la máxima complejidad. Ejemplo, la foto que tenemos ahí, que es el Hospital San Martín de la Plata. O podría ser el Hospital del Cruce o cualquiera de esos hospitales que le decimos de tercer nivel. Esto es muy importante entender, que la mayoría de la patología, el 85-90%, se resuelve en el primer nivel. Y que debería ser poca la que va al tercer nivel, que debería ser la menor cantidad. Sin embargo, nosotros tenemos que hospitales de tercer nivel, de alta complejidad, como el San Martín o el Hospital de Niños, atienden también patología que podría ser tratada fácilmente en el primer nivel. Lo cual eso genera gastos importantes al sistema sanitario, gastos injustificados. Por eso hablamos de que el modelo de gestión es importante. ¿Qué se atiende y dónde se atiende? El modelo de gestión tiene más que ver con la autoridad sanitaria, o sea, con los ministerios de salud. Y tiene que ver básicamente con los valores que tiene ese sistema de salud. Nuestro sistema de salud tiene el valor de la universalidad. Es para todos, todas y todes. Y lo otro que tiene que definir es qué rol tiene el Estado. En nuestro caso, el Estado, además de regular, también presta y también es financiador. Digamos, el Estado en nuestro país tiene todas las funciones. No es así en otros países. Y otras preguntas que tenemos que hacernos acerca del modelo de gestión es qué actores están involucrados, qué es lo que presta el Estado y qué es lo que el Estado decide que los privados presten porque él no puede, no quiere, no le conviene o lo que sea. Y la otra es si prioriza lo curativo o lo preventivo. Finalmente, el modelo de financiación, que es preguntarnos cuánto debe gastar en salud un país. Es una pregunta difícil en la cual no se ponen de acuerdo los economistas. Todos hablan que un 10% del Producto Bruto Interno de gasto es un gasto razonable y que debería ser suficiente. Tampoco quiere decir que gastar más sea gastar mejor, ni que los países que gastan más tengan mejor salud. No significa eso. Por eso no se ponen de acuerdo. El otro tema es de dónde provienen los recursos. Hay países que usan los recursos que provienen de los impuestos, en tanto hay otros países que
utilizan los recursos que provienen de impuestos al trabajo, o sea, de obras sociales. Se tiende cada vez más a que la salud sea financiada por los estados porque depende menos de las circunstancias de que haya más o menos trabajo. Y la otra es cómo se asignan esos recursos, cuánto asigno al primer nivel, cuánto al segundo, cuánto asigno a prevención, cuánto asigno a tratamiento. Bueno, esa es otra de las preguntas que tenemos que hacernos para analizar un sistema de salud y la relación entre los elementos que estamos definiendo. Entonces, a partir de todos estos elementos, distinguimos en el mundo 4 tipos de sistemas de salud. De todas maneras, hay que aclarar que cada sistema de salud de cada país es diferente. Tiene sus particularidades y habría que estudiar en realidad los 193 sistemas de salud que hay en los 193 países del mundo, o al menos 193 son los países que están en la ONU. Hay algunos más, serán hasta 207, pero digo, deberíamos estudiar en todo caso los 200 y pico de sistemas porque cada uno es diferente. Pero los agrupamos, los modelizamos para poder entenderlos. Y todos los países más o menos se reparten en alguno de estos 4 sistemas de salud. ¿Qué son? Un sistema nacional de salud, o sistema universal, o sistema único, o tipo Beveridge, que es ejemplo típico el sistema de salud de Inglaterra y de otros países, pero el típico es el sistema de salud de Inglaterra. Un sistema de seguridad social, o tipo Bismarck, que es el que siempre lo estudiamos como modelo al sistema alemán. Y finalmente un sistema privado, que es el típico sistema de Estados Unidos, que es un sistema liberal o atomizado o privado. Y finalmente un sistema mixto, que sería más el de nuestro país. Pero estos son los modelos, por eso vamos a estudiar algunos en particular, porque los modelizamos para poder entenderlos y para poder estudiarlos mucho más fácilmente. Bueno, el primer ejemplo que tomamos, el primer sistema que vamos a tomar es el Sistema Nacional de Salud, que se da en países como Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Italia, España, Portugal, Canadá, Cuba, Nueva Zelanda, Australia. ¿Qué característica tiene fundamental este Sistema Nacional de Salud? Que está financiado por impuestos. Lo que clasifica a los diferentes sistemas de salud es cómo se financia. El Sistema Nacional de Salud está financiado por impuestos. Es decir, que toda la población tiene que estar comprometida en pagar impuestos, y no pagar impuestos es un delito grave en cualquiera de estos países porque desfinanciaría la salud, la educación y todo lo que comprende el sistema de bienestar. Los prestadores en general son públicos. En algunos países hay prestadores privados, pero tienen una fuerte regulación del Estado. Aunque el concepto para nosotros en general es que son prestadores públicos. Los beneficiarios de este sistema son todos, todas y todes. A veces los habitantes, a veces los ciudadanos que pagan impuestos, pero son sistemas que tienden a la universalidad. Y son sistemas que están siempre basados en la atención primaria de la salud. Por ejemplo, en Inglaterra, todos los habitantes tienen asignado un médico de cabecera, que es un médico generalista, o general practitioner, que se llama. Bueno, todos los ciudadanos, el 96% de los ciudadanos, se atienden primero en el médico generalista, que es el que decide si va a derivar a ese paciente o no. Y a ese médico le pagan de acuerdo a la cantidad de pacientes que atiende y a los resultados que tiene. Si tiene mejores resultados, por ejemplo, si tiene todos los diabéticos bien controlados, que no pierden la vista y no pierden un miembro, porque bueno, es una de las complicaciones frecuentes de la diabetes, o tienen una buena función renal, se le paga más. Si tiene muchos hipertensos que están haciendo actividad física, se le paga más. Se paga por paciente y se paga por resultado. El segundo sistema es el sistema de seguro social, o sistema Bismarck, que vimos que viene allá de fin del siglo XIX, cuando lo implementó Otto Bismarck en Alemania, y que además
han copiado de países como Bélgica, Suiza, Austria, Grecia, Luxemburgo, y nuestro vecino Uruguay también tiene un sistema similar. ¿Cómo se financia? Este sistema se financia por impuestos al trabajo. Es decir, los trabajadores hacen aportes y los patrones hacen contribuciones. O sea, hay una parte de dinero que aporta cada trabajador con su sueldo y otra parte del dinero que aporta cada empleador por cada empleado que tiene. Es decir, que es un sistema que está sostenido por los trabajadores. ¿Quién presta? Habitualmente los prestadores son públicos, de beneficencia o privados. En Alemania específicamente hay un tercio, un tercio y un tercio. Un tercio de públicos, un tercio de hospitales de beneficencia u hospitales religiosos y un tercio de privados. ¿Quiénes pueden acceder a ser beneficiarios? Todos los trabajadores, trabajadoras y todas sus familias. En Uruguay, antes de tener el sistema que tiene ahora, se cubría al trabajador, pero no se cubría a la familia, por ejemplo. Así que por eso viene la aclaración. Siempre se cubre al trabajador, trabajadora y su familia. Para el caso de las personas que no tienen trabajo, generalmente hay un seguro aparte que cubre al resto. El principio aquí es la solidaridad. Todos aportan una parte de su sueldo, aportan lo que pueden, de acuerdo al sueldo que tienen, y usan lo que necesitan. ¿Por qué? Porque si uno gana 1000, aporta un porcentaje por poner un ejemplo, el 10% de 1000. Si uno gana 1.000.000, aporta siempre el 10% de 1.000.000, que es más en plata, pero siempre aporta un pedazo que es igual. Pero cada uno usa lo que necesita. No se le dice a nadie, vos aportás menos porque ganas menos, entonces usás menos. No, todo el mundo usa lo que necesita. Por eso es solidario. Los que más ganan permiten que los que menos ganan se atiendan de la misma manera. Y también está basado en el principio de la atención primaria de la salud. En la estrategia, perdón, está basado en la estrategia de la atención primaria de la salud. Es importante decir aquí que Alemania es un país que tiene pleno empleo, es decir, tiene menos del 5% de desocupación. Pleno empleo es eso, menos del 5% de desocupación, con lo cual puede sostener muy tranquilamente este sistema de seguro social. En un país como el nuestro, donde a veces con la crisis del 2001, por ejemplo, la desocupación llegó al 25%, se hace muy difícil sostener este tipo de sistemas y por eso se tiende a que sean como el anterior. Y finalmente, el sistema privado, que no hay muchos en el mundo porque no son buenos en los resultados que obtienen para mejorar la salud de la población. Los ejemplos: Estados Unidos, Singapur. Aquí la financiación es de bolsillo. Cada persona paga de bolsillo la cuota que tiene el seguro privado. Todos pagan de su bolsillo. Cuando uno tiene más plata, puede acceder a una mejor salud. Cuando uno tiene menos plata, accede a una salud de menor calidad, y cuando no tiene plata no accede, porque aquí, en este sistema privado, la salud no se ve como un derecho, al revés que en los dos anteriores. La salud en un sistema privado no es un derecho, es un bien de mercado. Si tenés plata, tenés salud; si no tenés plata, no tenés salud. Los prestadores son todos privados. Hay muy pocos públicos. No sé si vieron la serie New Amsterdam. Ese es un hospital público que existe de verdad. No se llama New Amsterdam, tiene otro nombre, pero es un hospital público de Estados Unidos, pero que se paga también. Bueno, los beneficiarios son los que pagan. Los que no pagan no tienen ninguna atención de la salud, salvo en este tipo de hospitales, con lo cual hay 60 millones de personas en los Estados Unidos que no tienen ninguna cobertura de salud. El principio, dijimos, es mercantilista. Acá no es un derecho, es un bien de mercado. Acá está el sistema de salud para hacer plata, como si fuera cualquier fábrica. Basado, como decimos, en la salud como un bien de mercado. Aquí tenemos una comparación entre los tres modelos. En qué países está, qué concepción tiene la salud. Fíjense, como derecho y como bien de consumo.
quién hace las prestaciones, quién lo financia, a quién se cubre y la vinculación con los proveedores, que eso en este momento no lo vamos a discutir. Bien, pero la pregunta es, ¿cada sistema de salud cómo funciona? ¿Qué resultados tiene? Es la pregunta importante. ¿Cuál es mejor? Bueno, acá tenemos una comparación de cómo funcionan los tres sistemas que vemos. El de Inglaterra, que es el Sistema Nacional de Salud, el de Alemania de Seguro Social y el de Estados Unidos el privado. Fíjense, la mortalidad infantil es más o menos parecida en los tres. Está mejor Alemania. La mortalidad materna no es mucho mejor en Alemania, en Inglaterra que en Estados Unidos. La cantidad de médicos cada 1000 habitantes hay mucho más en Inglaterra y en Alemania que en Estados Unidos. Las camas de hospital, Alemania tiene muchas, pero acá les quiero aclarar que las camas hospitalarias en general en el mundo están descendiendo porque se está yendo hacia otro tipo de internación, como la internación domiciliaria o mucha internación de corta estancia, cirugías de mayores ambulatorias. Bueno, hay un montón de estrategias para no tener los pacientes tanto tiempo porque una razón es que generan mucho gasto y otra razón es que es muy peligroso para el paciente porque se puede infectar y bueno, puede ser peor tenerlo mucho tiempo internado. Así que se tiende a que las camas disminuyan. La esperanza de vida, mucho más alta en Inglaterra que en Alemania, aunque Japón es el país que más esperanza de vida tiene en el mundo. La vacunación antisarampiónica es más o menos igual. No es bueno, como ustedes ven, un sistema como el privado para disminuir las enfermedades crónicas, porque miren la cantidad de diabéticos que tiene. Pero a pesar de que, bueno, es un poco peor el de Estados Unidos, pero en general tienen todos buenos resultados, lo que debemos preguntarnos es, ¿pero cuánto gastamos para tener esos resultados? Bueno, y ahí la diferencia sí que es notoria. Inglaterra tiene un gasto en salud que es del 10% de su PBI. Alemania es del 11%, casi 12% de su PBI. Y Estados Unidos tiene un gasto que llega al 16, casi 17% del PBI. Esto es, dividido por la población que tienen, esa cifra en dólares dividido por la población que tiene, nos da que Inglaterra gasta 4.300 dólares por persona y por año, y Estados Unidos gasta 10.900 dólares por persona y por año, y no tiene tan buenos resultados como Inglaterra. Bueno, lo otro que nos dice esto es que para tener tan buenos indicadores no es necesario gastar tanto. ¿Por qué? Porque es un sistema basado en la estrategia de atención primaria de la salud. Es mucho más efectiva y mucho más eficiente para mantener la salud de la población. Un sistema basado en la atención primaria de la salud, entendiendo la salud como derecho, que un sistema privado. Bueno, espero haber sido claro, que les haya gustado este teórico que habla de los diferentes sistemas de salud, y en el próximo vamos a ver el sistema de salud de Argentina. Si ustedes se ponen a pensar, ¿hay un sistema parecido al de Inglaterra en Argentina? Sí, toda la parte pública estatal es similar. ¿Hay algo parecido a Alemania? Sí, toda la parte de obras sociales es similar al de Alemania. Y hay una parte privada que son las prepagas. Bueno, por eso Argentina tiene un sistema que es mixto, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo teórico. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente teórico.